¿Ok? En que el eje vertical lo llamo X y el eje horizontal lo llamo Y. No pongo eje Z porque no me interesa, ¿verdad? Porque un círculo está en el plano. Entonces eso es como si Z fuera 0. Digo, con ese sistema de referencia, la velocidad como es aquí es un vector. Esto es B a T igual a 0, ¿cierto? Y ese vector, ¿cómo lo expreso? Ese vector viene dado por su módulo. Es su módulo por el vector unitario I. Como el módulo es constante, eso es pi entre 30. Y como es velocidad, debe ser metros sobre segundo. ¿De acuerdo? El vector es su módulo por su dirección. Ahora, ¿qué pasa a los 15 segundos? Las agujas del reloj se mueven en esta dirección, ¿verdad? Lo que se llama sentido horario. A los 15 segundos, esto está aquí, y entonces, ¿cómo es la velocidad? Perpendicular, pero así, ¿verdad? Porque siempre es tangente. B'. Entonces, B a T igual 15 segundos, ¿cuánto vale? El módulo de B, porque es constante, pero este vector, ¿qué dirección tiene? J, ¿verdad? Perdón, menos J. Menos porque yo escogí el J positivo. Y en el caso de 45 segundos, a los 45 segundos el vector está aquí, ¿verdad? Entonces la velocidad, ¿cómo es? Es un vector tangente aquí. ¿Cierto? $45 son acá, perdón. Ah, ya va, un momentico, ese no me interesa. 0, 15, 45, no me interesa, ¿verdad? Vamos a ponerlo a los 15, 30, entre 15 y 30, la mitad es que 22.5. ¿Ok? A los 22.5 segundos, él está aquí. Y el vector velocidad es un... así, ¿cierto? B'. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Cómo expreso ese vector? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un dibujito acá, ¿ok? Para hacerlo un poquito más claro. El vector es así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es perpendicular. ¿Cuánto vale este ángulo? Vale menos 45, ¿cierto? Digo menos porque, bueno, lo voy a tomar respecto con la horizontal. Voy a llamarlo, si quieren lo llamo 45. Digamos, en el sentido que voy a medir los ángulos así. ¿Ok? Alguien me puede decir, no es 45, es 90 más 45. Yo digo, todo depende de mi sistema. Yo voy a medirlos respecto con la horizontal y voy a considerar el positivo hacia abajo simplemente porque las agujas se mueven en esta dirección. ¿Ok? Entonces, fíjense que este vector que está aquí, entonces fíjense, B será, vamos a tener un poquito cuidado y proyectar los vectores. Este caso es muy sencillo porque es 45. Si este es 45, este es 45, ¿cierto? ¿Y este vector cómo debe ser? 45 también, porque este y este son 90 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Este es R. El vector velocidad tiene que ser perpendicular a R. ¿Ok? Entonces, este vector, que sería la posición, si quieren,
es perpendicular al vector velocidad. Entonces, si este es 45, este es 45 y este es 45 también. Entonces, este vector W', que es para t igual 22.5 segundos, será igual a que al módulo de B, que siempre es constante, por el coseno de 45, ¿está bien? No, porque tiene un signo menos, ¿verdad? Este vector, su proyección sobre el eje X es negativa porque está en la dirección opuesta al eje. ¿Está bien? Ahora sí. Y la otra componente es, la vertical es seno de 45 menos seno de 45, también negativa. ¿Ok? ¿Por qué menos? Sí, porque ese vector, vamos a dibujarlo aquí, a ver si me queda un poquito mejor el dibujo. Vamos a tratar de hacer un círculo. Vale. Estoy en este punto, ¿verdad? Entonces yo quiero proyectar este vector que es tangente. Vamos a ver los ángulos. Como yo escogí 22.5, sé que está exactamente en la mitad. Este ángulo es 45. Este ángulo es 45, pero este también es 45. Entonces lo que tengo es un vector de esta forma. Fíjense que, por eso yo le decía que es importante que estén al día con la parte de vectores, porque ahora vamos a estar haciendo este tipo de cosas, proyectando vectores, etcétera. Eso se supone que ustedes ya saben. Entonces fíjense, lo que tengo es esto y tengo este vector acá, que forma un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Entonces, este vector es su proyección sobre el eje X, B sub X, es el módulo de B por el coseno de 45. Ahora el punto es que mi sistema de coordenadas, es así, pero este vector está en la dirección opuesta al eje de coordenadas, ¿cierto? Entonces este es menos B coseno 45. Esta componente, este vector, está en esta dirección. Este es el vector B sub X. Ese es menos el módulo por el coseno de 45. Y el vector B sub I, ¿quién es? El vector B sub I es este. El módulo, que es la proyección de B, el vector B, sobre el eje Y es el módulo por el seno de 45. De nuevo, en este punto, la proyección, el vector proyección apunta hacia abajo, pero yo escogí el eje como positivo. ¿Ok? Entonces, el vector velocidad a t igual 22 es igual a menos el módulo, que es constante, pi sobre 30 r ¿ok? ¿De acuerdo? Las dos componentes son iguales en módulo simplemente porque yo escogí 22.5, coseno y seno raíz de 2 sobre 2, disculpen. ¿Ok? Me falta multiplicar por el coseno de 45, que es igual al seno, que es raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero para que se den cuenta la diferencia que hay entre el módulo de la velocidad y la velocidad. En este caso, el módulo siempre es el mismo. O sea, la aguja del reloj siempre describe la misma distancia en el mismo tiempo, porque si no el reloj atrasaría o adelantaría. Pero su velocidad, el vector, depende de situación. Por ejemplo, si la partícula estuviera aquí, ¿verdad?
la velocidad fuera aquí, si estuviera aquí, sería este vector que tendría este ángulo, etc. Ok, vamos a hacer otro problema, que es el siguiente. Dice, considere dos partículas no. Vamos a hacer un problema en una dimensión. Dice, una partícula se mueve en una dimensión tal que su posición es x de t, esa dimensión la voy a llamar x de t igual 3t cuadrado metros. Una tontería me dice, ¿cuál es su velocidad? A t igual 2 segundos. ¿Cuál es su velocidad media? Velocidad media es lo mismo que yo definí la clase pasada como velocidad promedio, ¿ok? ¿Cuál es su velocidad media durante los primeros 2 segundos? ¿Cuál es su aceleración? A t igual 2 segundos. Haga una gráfica. Y de b de t. Y cuál es la trayectoria de la partícula. ¿Ok? Es un ejercicio muy sencillito, simplemente es para aclarar algunos conceptos. Este es un movimiento en una dimensión. O sea que yo no me tengo que preocupar mucho aquí de vectores, ¿verdad? Porque como es una dimensión, no necesito. Entonces, bueno, la posición x de t igual 3t cuadrado. Ya habíamos visto de las unidades. ¿Qué unidades debe tener ese 3 que está aquí? ¿Qué unidades tiene ese 3? Ese 3, ¿verdad? Es una cantidad física.
Y tiene que corresponder ¿a quién? A una distancia sobre un tiempo al cuadrado. Porque esta cantidad física multiplicada por un tiempo al cuadrado me da una cantidad física que es distancia. Entonces, las unidades de ese 3 que está ahí es distancia sobre tiempo al cuadrado. Para este sistema sería metros sobre segundo al cuadrado. O sea que ese 3 debería ser una aceleración físicamente hablando. Ok, ¿cuánto vale X? Me preguntan... bueno, entonces voy a hallar la velocidad para todo tiempo. La velocidad para todo tiempo simplemente derivo X para todo tiempo con respecto a T y eso me da 6T. ¿Qué unidad de tener? Metros sobre segundo. ¿Ok? Y la aceleración del sistema, A de T, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto me da 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Dime. ¿Cuál? Este. No, porque velocidad son metros sobre segundo. Lo que es cierto, este 6 sigue teniendo, viene de este 3, sigue teniendo unidades de metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por T metros sobre segundo. Y este mismo 6 que viene de este número, fíjate que, unidades de metros sobre segundo. Ok, muy sencillo, ¿verdad? Ahora me dicen, ¿cuál es la velocidad a T igual 2 segundos? Entonces, la velocidad T igual 2 segundos, bueno, estamos en una dimensión. Simplemente, ¿verdad? Tengo la velocidad para todo tiempo y sustituyo. Y me da 12. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es su velocidad media durante los primeros 2 segundos? ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad media? ¿Cómo se calcula la velocidad media? Es la posición que tiene el sistema, viene dada por la posición que tiene el sistema a t igual a 2, menos la posición que tiene el sistema a t igual a 0, dividido entre el tiempo, que en este caso es 2 segundos, ¿ok? Vean por favor que velocidad media, porque es típico en los exámenes, entonces agarran y dicen que la velocidad media es la velocidad a t igual 2 menos más la velocidad t igual a 0 entre 2, hacen cualquier cosa, ¿ok? La definición de velocidad media es muy clara, es la posición a un tiempo menos la posición al tiempo inferior. ¿Por qué? Porque el concepto de velocidad media lo que dice es, si la partícula salió de aquí y llegó aquí, ¿ok? En 2 segundos, ella hizo pues una cosa rara según su movimiento. Si ella se hubiera movido con esa velocidad constante, hubiera estado en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir velocidad media. Entonces no es promedio de velocidades, ¿ok? Entonces la posición aquí menos la posición en el tiempo. Lo que quiere decir que si se hubiera movido con esta velocidad constante, hubiera salido de 0 de este punto, hubiera estado en t igual 2 al mismo instante que la partícula que hizo este otro movimiento. X de t igual a 2 es 12 metros. X de t igual a 0 es 0, ella partió de 0. Entre 2 segundos es igual a 6. ¿Ok? Fíjense que la velocidad media no tiene nada que ver con la velocidad de la partícula a los 2 segundos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Lo que me está diciendo es, si esta partícula en lugar de haberse movido con esta velocidad cambiante, se hubiera movido con una velocidad constante de 6, hubiera estado después de 2 segundos en el mismo sitio. ¿Ok? Ahora después me dicen, hago una gráfica de x de t y de b de t. Bueno, vamos a ver x de t.
Bueno, vamos a darnos una idea. Para t igual a 0, ¿dónde está la partícula en 0? Esta es una gráfica de ¿qué? ¿Esto qué es? Una parábola, ¿verdad? Entonces, a ojo, esto va así, ¿verdad? La velocidad de la partícula, ¿cómo es? Esta es una ecuación de ¿qué? Una línea recta que parte de t igual a 0, ¿verdad? Para t igual a 0, la velocidad es 0, la pendiente es 6. La pendiente de esta línea es 6. Y la aceleración, bueno, la aceleración obviamente es una recta paralela al eje porque es constante. ¿Y la trayectoria cómo es? ¿Cómo es la trayectoria? Esta es la trayectoria, una parábola. ¿Cómo es la trayectoria? La trayectoria es una línea recta. ¿De acuerdo? Fíjense que para que vean la diferencia entre trayectoria y posición en el tiempo, la posición en el tiempo es una parábola. Si yo grafico X en función de T es una parábola. Pero la trayectoria es lo que yo veo en el espacio. Esto es una partícula que se mueve ¿cómo? En una línea recta, o sea, la trayectoria ¿de acuerdo? No lo sé. Digamos, en 2 dimensiones la trayectoria podría ser una parábola, depende de lo que yo te hubiera dado en Y. Si yo te hubiera dado X de T es 3T cuadrado y en Y de T hubiera sido 6T al cubo, no hubiera sido una parábola. ¿Ok? Depende del vector posición de lo que yo te dé. ¿Ok? En una dimensión la trayectoria siempre es una línea recta, ¿ok? Entonces distinga, esto es X de T, pero esta partícula si yo veo qué es lo que hace, ella se mueve en el eje X. Lo único es que su posición va aumentando en el tiempo como una parábola, pero esta no es la trayectoria. ¿Ok? Ok, fíjense, hemos aprendido en esta parte, ¿verdad? Que si yo les doy la posición de un objeto para todo tiempo, ustedes saben calcular la velocidad, la aceleración, ¿verdad? Son vectores, entonces yo les puedo preguntar cuál es el vector velocidad, tienen que ver los ángulos, etc. Pero la vida es muy fácil, de esa manera. En el fondo, en un problema físico, realmente, si yo les digo a ustedes, miren, tengo un objeto que se mueve y tengo la posición en función del tiempo. La naturaleza no es tan sencilla, porque si yo tengo la posición en el tiempo, lo tengo todo, ¿cierto? O sea, yo ya sé dónde va a estar para cada tiempo. En principio no me interesa ni la velocidad, ni la aceleración, ni nada. Tú me das R de T, yo te digo para T igual 0 hasta aquí, para T igual a 1, sé todo. En la naturaleza realmente la vida no es tan fácil. Yo normalmente no tengo una posición en función del tiempo. En un problema físico real, generalmente, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cómo es un problema físico real? Yo tengo esta tiza, ¿verdad? Y yo quisiera, la lanzo así, y yo quisiera calcular la trayectoria, ¿cierto? Yo quisiera saber cómo varía R en función del tiempo. O yo tengo este objeto, ¿verdad? Lo empujo y quiero saber cómo se va a mover. Yo en principio yo no tengo la posición en función del tiempo, eso sería muy chévere. En general yo lo que tengo es que yo agarro esta tiza y quiero calcular la trayectoria, que es lo que yo realmente conozco. La fuerza.
¿verdad? Porque yo digo, esta tiza la estoy tumbando. Yo digo, esta tiza va a sentir que si no hubiera fuerza, suelto esta tiza y ¿qué le pasa? Se queda aquí, ¿verdad? ¿Cierto? El movimiento muy particular que ella tiene depende de qué. De la fuerza, ¿verdad? ¿Cuál es el movimiento muy particular de la tiza? Bueno, que va cayendo, ¿cierto? Y eso es porque hay una fuerza de la gravedad. Ahora, el movimiento, ustedes me dicen, entonces el movimiento depende generalmente, lo que yo conozco es que la aceleración. Cuando yo digo, este escritorio, yo le doy un buen empujón y quiero saber hasta dónde llega. ¿Qué es lo que yo conozco? La fuerza que yo le doy, ¿verdad? Conozco, tengo una idea de la fuerza de roce, etc. Entonces, realmente, en la práctica, yo no sé a priori cuál es la posición de la partícula todo tiempo. En general, lo que yo sé es las fuerzas que actúan sobre la partícula. Y lo que yo quiero es, conociendo la fuerza que actúa sobre la partícula, saber cómo se va a mover la partícula, ¿verdad? En la práctica, eso es lo que yo tengo. Entonces, en la práctica, yo lo que conozco en general es las fuerzas que actúan sobre las partículas, conozco la aceleración. Entonces, mi idea es, si yo conozco la aceleración, es decir, yo tengo un objeto